Muy buenas noches, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar Gaia SP Perú. Hoy abordaremos una pregunta que está ganando relevancia en el sector oil and gas. ¿Cómo convertir obligaciones ambientales y sociales en activos autofinanciables en la industria de hidrocarburos y energía? Este webinar es organizado por Gaia SP Perú, Programa de Sostenibilidad de la Society of Petroleum Engineers en el Perú, ESPI, con el apoyo de Prensa Group. Para este evento contaremos con una exposición introductoria al tema de 10 minutos y luego tendremos una ronda de preguntas con los especialistas que nos acompañan esta noche. Los invitamos a dejar sus consultas en el botón de preguntas y respuestas, ubicado en la parte inferior de su pantalla. Junto con su pregunta, les pedimos indicar su nombre, correo electrónico y la persona a quien va dirigida. De este modo, si por el tiempo disponible alguna consulta no pudiera ser atendida durante el webinar, podremos responder posteriormente por correo electrónico. Antes de iniciar, presentamos al señor Ronald Egusquiza, presidente de Gaia SP Perú, quien nos brindará las palabras de bienvenida e introducción al tema que hoy nos convoca. Adelante, por favor, señor Egusquiza. Muchas gracias, Sofía. En primer lugar, quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de asistir a este webinar. Agradecer también a Prensa Group por el apoyo para organizar este evento y a todo el equipo de Gaia que participa en la organización de estas actividades. Para recordar nuevamente lo que mencionó Sofía, que Gaia es el programa de sostenibilidad de la SPE, que es una organización de los profesionales de la industria de petróleo, gas natural y energía, y que Gaia nace de la sección técnica, es importante resaltar esto, es una sección técnica de desarrollo sostenible, dedicada a promover este concepto entre los profesionales del sector. Así nosotros desarrollamos diferentes actividades como por ejemplo este webinar, también publicamos artículos relacionados a la sostenibilidad y recientemente hemos desarrollado los premios de sostenibilidad, ¿no? Que el 18 de junio en el Perú Energía hemos entregado los premios de sostenibilidad Gaia 2026. En esta oportunidad queremos mencionar esta preocupación que tiene la industria acerca de la necesidad de fortalecer el concepto de valor agregado para las diferentes actividades y entre ellas la de los proyectos de sostenibilidad en sí mismo. Analizaremos cómo es que determinados proyectos pueden generar valor económico, reducir riesgos y acceder a mecanismos de financiamiento. Exploraremos técnicas de gobernanza que son necesarias para que los proyectos puedan ser visualizados por el mercado de capitales y también tendremos algunas perspectivas desde la praxis, casos prácticos desde el ámbito nacional, pero también una perspectiva regional. Esperamos que este webinar sea del interés de todos ustedes y que sea una preparación a futuros webinars donde vamos a aterrizar el tema para lograr el financiamiento de proyectos sostenibles. Con esto los dejamos con la conducción. Adelante, Sofía. Gracias. Muchas gracias, señor Ronald Egusquiza. A continuación, damos pase a la exposición a cargo de la señora Roxana Orrego, gerente general de EVASAC, quien nos expondrá el contexto de la problemática que resume el título de este webinar. La señora Orrego Moya cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión de proyectos ambientales, sociales e institucionales de alta complejidad en los sectores extractivo, energético y agro. Su práctica se centra en traducir riesgos territoriales, ambientales y sociales al lenguaje financiero y en fortalecer la toma de decisiones en proyectos complejos. Ha ejercido alta dirección pública y representado al Perú en cumbres climáticas globales y ante la OCDE. Ingeniera geógrafa,
magíster en Ecología y Gestión Ambiental, con especialización en Finanzas Corporativas y candidata a doctora en Sociología por la PUC, colaboradora de Gaia SPI Perú. Adelante, por favor, señora Orrego. Muchas gracias, buenas noches con todos. Un honor estar aquí compartiendo este webinar con este equipo de panelistas y sobre todo con la organización. Y yo creo que desde que se ha anunciado este panel han habido muchas preguntas de cómo realmente vamos a poder responder esta pregunta que parece tan ambiciosa. Y un panel también tan ambicioso con líderes tan destacados que van a aportar diferentes enfoques, ¿no? Entonces, hablando muchas veces con Ronald Leguz, quizá que es el presidente de Gaia SPI Perú, teníamos esta necesidad de avanzar en cómo dar estas respuestas a que la industria pueda entender que las obligaciones pueden ser activos. No es que van a ser activos, pueden ser activos. ¿Y cómo es esa ruta? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es tan difícil en muchos casos avanzar de una forma que reduzca riesgos, que aumente valor, que permita la continuidad de los proyectos? Entonces vamos a partir, esta es una pregunta abierta, entonces lo que vamos a construir en esta hora es un marco introductorio general de por qué, cómo se puede pasar y qué está pasando con los proyectos y cómo podemos pasar de obligaciones a activos, ¿no? Y cada panelista, como les digo, va a dar un enfoque hacia eso. El punto de partida es por qué un proyecto que es técnicamente viable, que es financieramente viable, que es ambientalmente correcto, que tiene las 5 estrellas en sostenibilidad, muchas veces enfrenta problemas que afectan el valor y la continuidad. Tenemos algunos casos, no he querido mencionar mucho, pero Cóngate de Tía María son lo más evidente. En hidrocarburos hemos visto en las últimas publicaciones de Perú Energía que el 1% de la exploración actual se está desarrollando en el tema de hidrocarburos y en el sector oil and gas especialmente la inversión es muy fuerte. La acción social es muy potente, pero es justamente donde hay más reparos a la inversión. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este tema en eso? Entonces, podríamos decir que el mercado ya sabe medir ingeniería, la tecnología, las finanzas, ya sabe medir carbono inclusive, pero aún estamos aprendiendo a medir estas variables de forma integral en el territorio. Estamos aprendiendo a dimensionar en el territorio. Y voy a desarrollar un poco este concepto. Vamos a entender que de repente esta falla de traducción parte porque hay 2 mundos que se han desarrollado en los últimos 50, 60 años, que podrían decirse que es el mundo de la sostenibilidad y el mundo de las finanzas, ¿no? Un CFO, un CEO, un gerente de sostenibilidad generalmente es difícil entender, pero eso ha ido avanzando en estos años. Es diferente para medir el mismo tema. Unos necesitan el EBITDA y flujo de caja, el riesgo de crédito, el costo de capital, otros medimos impactos ambientales, comunidades, ODS, tenemos diferentes enfoques para el mismo problema en el mismo territorio, ¿no? Esa brecha hace que se pierdan proyectos, que se hayan bloqueado inversiones, que se haya destruido valor, que podría haberse protegido. ¿Y esto cómo surgió? Quizás siempre me gusta situar en estos temas el contexto en el que estamos situados ahora y de dónde deriva, ¿no? Porque los temas ambientales, la industria de oil and gas tiene mucho más de 70 años. Estamos hablando de 1850 más o menos, las explotaciones que iniciaron. Ahora tenemos 500 años de minería en el país, etcétera. Pero las regulaciones ambientales, el enfoque regulatorio empezó más o menos en el Perú en el año 1990 con el Código del Medio Ambiente, con la formación del Consejo Nacional del Ambiente, y posteriormente se ha ido migrando y madurando. A nivel mundial empezó un poco antes, ¿no? A nivel de negocios, de fondos multilaterales, de fondos de inversión, esta misma preocupación por el ambiente, por el clima, partió en otros espacios, ¿no? De repente iniciados a nivel de Banco Mundial, de estándares ESG, y eso se formalizó con los principios de Ecuador que hoy día rigen la banca para orientada a sostenibilidad.
A nivel de inversión SG se tuvo la iniciativa del PRI desde el 2006 a nivel mundial y más o menos desde el 2015, 2016 en el Perú. Y a nivel de mercados de carbono inició con el protocolo de Kioto, quizás el hito más importante fue el Acuerdo de París, y además todo este universo paralelo derivó también en normas contables, ¿no? Y estas normas contables tienen toda una lógica de su desarrollo, pero más o menos el 2015 con Michael Bloomberg se inició el reporte, se publicó el 2017 el TCFD, el TCFD, el que ha sido el más maduro y el que tuvo un contexto de presión política que quizás hizo que esto despegue y madure mucho más rápido. Luego hemos tenido el mismo Task Force, pero para asuntos de naturaleza, y hoy en día se está discutiendo el TSFD, que es el Task Force para asuntos sociales y de desigualdades, ¿no? ¿Qué son estos Task Force? Son las métricas o son los marcos conceptuales que han permitido avanzar en traducir toda esta sostenibilidad, todas estas obligaciones ambientales, todas estas métricas, todas estas avances en querer tener un ambiente más amigable, más conservado para futuras generaciones, es el avance que se ha tenido para poder ponerlo estas diferentes actividades y necesidades de las industrias en materialidad financiera, en contabilidad financiera, en las normas que ya desde el inicio las empresas y las industrias manejaban per se. Entonces, lo que se ha ido incorporando desde los años 70 son los diferentes aspectos de sostenibilidad ambiental y diferentes maduraciones y enfoques que yo creo que todos los que están acá conocen desde diferentes flancos. Entonces, tratar de abarcar un mundo tan complejo y vasto en 10 minutos es bastante retador, ¿no? Pero creo que lo que orienta más a cómo pasar a un activo financiero es que no todos pasan y que necesitas diferenciar los diferentes tipos de obligaciones y los diferentes tipos de activos. Los activos verificables son el insumo número uno para que existan activos estratégicos, financieros y transables. Esto tiene una lógica per se. Lo más importante en este mundo es que el MRB quizás pasa a ser no lo más importante, sino como la medida necesaria de condición, de verificación, de confianza, que permite pasar esta ruta con mayor certeza y luego lograr ser auditable y tener estas acciones con distintos niveles de madurez. En el tema del carbono, les hablaba primero de los Task Force, en el tema del carbono, es un mercado mucho más maduro, existe un mercado regulado, existen mercados voluntarios, existen créditos red, el carbono es transable, etc. A nivel de biodiversidad es un mercado emergente, hay nuevos estándares globales, se está desarrollando los créditos de biodiversidad, hay instituciones peruanas que también están trabajando el tema, y a nivel de licencias sociales la nueva oportunidad es donde hay una mayor brecha, y es donde recientemente se ha lanzado el TSFD, que es el Task Force para estos asuntos relacionados a desigualdades y temas sociales, ¿no? Y esto también es interesante decir que hay una condición de mercado peruano o de desarrollo estructural peruano de gobernanza ambiental y sostenible y financiera peruana que da pie para poder desarrollar estas acciones con mayor madurez en los siguientes años y sobre todo dándole más foco al tema social como el nuevo reto de la sostenibilidad, ¿no? En este lenguaje que ha iniciado desde hace 70 años, cómo podemos lograr ahora medir con mayor fortaleza, con mayor métrica, con mayor verificación los temas sociales. En el Perú, para las NIF S1 y S2, este año se lanzó desde la legislación peruana la obligatoriedad para estas normas, están actualmente en proceso de desarrollo para entrar en vigencia el 2029, y al nivel del TSFD, se ha desarrollado, está actualmente en consulta pública hasta el 31 de julio,
la versión beta de la primera versión del primer lanzamiento, ¿no? Se prevé que para el 2027 esto ya podría tenerse un task force normalizado, vigente, estandarizado, y que podría luego entrar a vigencia en los próximos años. Esto es con toda la capacidad de síntesis que puedo tener para un tema muy complejo, que he podido tratar de poner en láminas cómo vamos a orientar este panel. Hay diversos aspectos que por el tiempo los he tocado de forma muy liviana, muy general, pero la idea es entender que ya hay pasos y ya hay obligaciones que pueden ser llamadas o pueden trasladarse activos, pero cuáles son las condiciones detalladas es todo un desarrollo que se ha establecido, regulado, donde las empresas, el Estado han tenido, la banca ha tenido una acción prioritaria y coordinada, pero todavía hay una brecha muy grande para en realidad lograr que la industria siga desarrollándose y sobre todo siga minimizando el riesgo social o manejando de mejor forma el riesgo social o las variables sociales, ¿no? Entendiendo que los territorios tienen diversas variables que los configuran. Entonces, esta variable hoy en día yo creo que es lo más importante resaltar, ya que está siendo manejada para no afectar el valor y para promover la continuidad de las operaciones y en mercados que cada vez son más exigentes en regulaciones ambientales y sociales. Entonces, esto es lo que, con esto daríamos pie al panel. Creo que ahora me toca presentarles al panel. Para presentar antes a Alex, nuevamente, vamos a construir con estos 4 panelistas una mirada complementaria y diferenciada de cómo se mide, se construya y se madura en esta sostenibilidad con los retos que tenemos hoy en día, ¿no? En estos años, estas acciones, estos task forces, las diversas obligaciones están siendo cada vez más evaluadas para poder incorporarlas de una forma mucho más evidente y segura en la contabilidad de las empresas. Entonces, el panel inicia con el ingeniero Alex Contreras. Alex es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, con reconocimientos nacionales en innovación, economía circular y descarbonización. Él es también gerente general de All Energy Perú, empresa especializada en soluciones energéticas y gas natural, y actualmente preside la Asociación Peruana del Gas Natural y Combustibles Alternativos, además de liderar espacios técnicos vinculados a la transición energética en el Colegio de Ingenieros del Perú. Alex, tienes la palabra. Muchas gracias, doctora Roxana. Agradecido por esta invitación y por la oportunidad de participar en un diálogo con el sector financiero para hacer posible las propuestas de valor, de valorización de residuos que pueden ser un problema, pero también son una oportunidad. Desde que participé en un equipo de investigación en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde nos concentramos en el tema del biogás, pudimos identificar que el biogás, además de representar una fuente energética renovable, también aporta en la reducción de emisiones de carbono, ¿no? de emisiones de gases de efecto invernadero. El criterio es sencillo, ¿no? El metano que se produce con la descomposición de la materia orgánica, de los residuos orgánicos, ese metano, si no hacemos nada, emerge a la atmósfera. Y cada molécula de metano es equivalente a 30 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, estos proyectos proponen capturar o evitar que esa molécula de metano emerja cruda a la atmósfera y utilizarla como fuente de energía para, en este caso, la propulsión vehicular. Si me permiten, para comprender un poco mejor el
el mensaje. Voy a compartir mi pantalla. Bien, gracias por la presentación. Yo vengo en representación de All Energy Perú, una empresa que tiene más de 19 años en el mercado, brindando soluciones energéticas en la industria del gas natural y del biogás. Para ello contamos con aliados estratégicos de tecnologías para el desarrollo de la economía circular. Nosotros en este tema de los hidrocarburos, tanto fósiles como renovables, estamos identificando una sinergia del gas natural con el biogás y específicamente del gas natural licuado, el GNL, con el bioGNL. El Perú está iniciando una demanda de GNL en varios sectores, pero nosotros estamos enfocados en el sector transporte. Entonces ya el Perú está iniciando, hay 500 unidades vehiculares utilizando este combustible y la proyección es que siga creciendo. Al cabo de este año debemos tener el doble de unidades vehiculares funcionando con este combustible, que actualmente se abastece con una pequeña porción de lo que se procesa en la planta Pampa Melchorito. Son 7 estaciones en la actualidad que ya ofrecen este combustible, 6 están ubicados a lo largo de toda la costa peruana y hace poco se ha inaugurado una en Cusco, en el distrito, en la provincia de Espinar, para el corredor minero. Entonces, al identificar que esta demanda está creciendo, también hay oportunidades para valorizar estas fuentes renovables, a partir de residuos, en este caso del sector ganadero. Hemos identificado del sector ganadero porcino que tienen excedentes importantes de biogás que se pueden procesar para producir un bioGNL y complementar la oferta del GNL fósil con el bioGNL. Y hemos identificado varias virtudes, ¿no? Esta cadena virtuosa del bioGNL puede formar una sinergia con el GNL fósil para llevarlo a ser un combustible carbono neutral. Lo que se acepta, digamos, que con el GNL en el transporte reducimos alrededor de 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al diésel. Pero si hacemos un blending, una mezcla de bioGNL con el GNL, podemos alcanzar la carbono neutralidad. Y para el caso específico del bioGNL obtenido a partir de purines de cerdo, solamente necesitamos alrededor de un 20% de bioGNL con un 80% de GNL fósil para que ese blending sea reconocido como carbono neutral para el sector transporte. Y los más interesados en utilizar este biocombustible es las empresas de transporte que le ofrecen el servicio logístico de transporte de mineral de las minas de cobre en especial, ¿no? Porque todos entendemos que estamos en un proceso de transición energética donde el principal mineral que se va a necesitar es el cobre. Y el Perú tiene la segunda reserva mundial de cobre. El reto es poner en valor ese cobre con las mínimas emisiones. Entonces, el Perú también tiene gas natural y el GNL debe ser el principal aliado para poner en valor este cobre y el bioGNL un complemento, una sinergia para que ese cobre en el mundo sea muy valorado. Bien, con este excedente de biogás en Redondos, nosotros estamos planteando la valorización de este biogás mediante un proceso de upgrading o de limpieza, de concentración del metano a niveles de casi el 100% de pureza y su licuefacción para producir bioGNL, en este caso, en una de las 3 granjas de Redondos, que es la empresa líder en producción de cerdos en el Perú. Se va a comenzar a instalar este proyecto, producir alrededor de 5 a 10 toneladas por día de bioGNL y mediante cisternas
llevarlos, conectarlos y ofrecerlos en las estaciones de servicio. Para ello se está evaluando una estación de servicio que ya una de estas 7 estaciones ubicadas en la costa, aquí en el sur de Lima, en Mala, ofrecer este blending para que el sector logístico, sobre todo el que atiende al sector minero, pueda tener a disposición un combustible carbono neutral. Entonces, la idea de esto es que estos proyectos son sostenibles, son económicos y precisamente poniendo en valor este blending, el mercado del transporte está dispuesto a consumir, a pagar algo más, digamos, por este blending, a pagar alrededor del 10% adicional del GNL fósil, pero con la certificación de carbono neutralidad. Entonces van a poder poner en valor en el mercado un cobre mucho más interesante para el mundo, porque la idea de la descarbonización o la transición energética es consumir un cobre que sea con mínimas emisiones. Ahí está la oportunidad de esta cadena de valor. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Nos has mostrado la perspectiva desde proyectos reales y que tienen mayor potencial en un contexto de transición energética que permite la introducción de proyectos maduros, con tecnologías maduras, para cubrir una demanda cada vez creciente, y sobre todo aquí tenemos especial reto con el tema de minerales críticos también, ¿no? Pero vamos ahora a pasar a la siguiente intervención, que es sobre la perspectiva regional, para conocer el panorama latinoamericano y del Caribe, sobre qué frena y qué habilita que estos proyectos sean leídos por el capital como activos financieros. Tenemos a la doctora Maritza Vargas, ella es coordinadora regional para Latinoamérica de SP Gaia, conferencista pública y autora con más de 25 años de experiencia internacional. También es fundadora y directora de Tierra Development Organization, empresa especializada en consultoría en ingeniería de sostenibilidad. Se desempeña como asesora de sustentabilidad para la Sociedad de Ingenieros de Petróleo y como asesora de soluciones naturales del programa de árboles para la comunidad de sustentabilidad de Gaia. Señora Maritza, por favor, ¿cuál es la barrera más estructural en Latinoamérica para que el sector oil and gas pueda tratar sus programas ambientales y sociales como activos financieros? Y también coméntenos qué país o caso en la región está más cerca de resolver esta ecuación y por qué. Adelante, Maritza. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir este momento con ustedes. Bueno, la pregunta voy a tratar de resumirla rápidamente por los 7 minutos. La verdad es que hay varias barreras, ¿no?, para poder alcanzar este objetivo. Entre ellas podríamos decir, por ejemplo, que hay algunas barreras que son de exclusión sectorial. Se utilizan taxonomías para poder clasificar los proyectos y, por ejemplo, países como Colombia, México y la Comunidad Europea, ellos catalogan a las empresas de oil and gas como empresas de transición y les imponen límites de intensidad de carbono extremadamente altos que ellos no pueden alcanzar. Entonces, cuando una empresa quiere hacer un proyecto ambiental o sostenible y lo quiere convertir en un activo financiero, la opinión es que simplemente es greenwashing y prevalece su principal actividad, que es la de extracción. Por supuesto, esto va a ahuyentar a los inversores. Otra barrera que podemos hablar, por ejemplo, en el caso del metano, que está hablando también el ingeniero Alex, eh, el World Bank, el Banco Mundial, tiene una iniciativa que se llama Global Flaring Methane Reduction, ¿no?, que es la reducción de metano. Y ellos han hecho estudios aquí en Latinoamérica y se dieron cuenta que en nuestras bases de datos, la línea base para este tipo de proyectos no es confiable. Entonces, por supuesto, si no hay transferencia, no hay transparencia y no tenemos datos que son fijos, los inversores no van a confiar en nuestros proyectos. También la metodología es diferente y tenemos que tratar de normalizar. Otra barrera también es la titularidad jurídica. ¿Qué pasa? En muchos de nuestros países, los estados, los países son los dueños del subsuelo. Entonces, si una compañía petrolera
pone un proyecto, por ejemplo, de reforestación, el carbono que es absorbido por estos árboles en realidad son un activo que es público, es del gobierno. Entonces la compañía petrolera no podría comercializar con ellos y además también los países tratan de cumplir con sus National Determined Contribution del Acuerdo de París, entonces no, podría haber hasta el posible doble contabilización, que es muy difícil, ¿no? Otro problema con los proyectos sociales es que en nuestro continente, desgraciadamente, los proyectos sociales no son continuos, no son a largo plazo como en Europa, por ejemplo, en otros lados. Muchas veces nosotros tenemos, los proyectos sociales vienen más por cuestiones políticas o por emergencias, entonces un fondo internacional no puede invertir en algo que es de corto plazo, ¿no? Tiene que ser más largo. Esas son algunas de las barreras. Sin embargo, para mi punto de vista, la principal barrera no es ni ambiental, ni tecnológica, ni regulatoria. Para mí, lo peor es la ausencia de mecanismos que conviertan el desempeño ambiental y social de los proyectos petroleros en un activo financiero que tenga derechos económicos que sean claramente apropiables, en primer lugar, quiere decir que puedan pertenecer a alguien, que sean verificables, por lo tanto son identificados, medibles y verificables y que sean transferibles, ¿no? Que se puedan hacer transacciones con ellos. En otras palabras, los proyectos ambientales y sociales del oil and gas generan un valor económico muy grande, pero no generan un activo financiero. ¿Qué quiere decir? Como decía Oscar Wilde, ¿no? Conocemos el precio de todo, pero el valor de nada. Aquí es el caso contrario. Nosotros sabemos que los proyectos sociales y ambientales de las petroleras sí tienen un gran valor económico, pero no tienen precio en la etiqueta. Entonces, esto pareciera que es una diferencia semántica, pero no lo es, porque precisamente esto es lo que determina si un proyecto puede acceder al mercado de capitales o no. ¿Por qué? Porque el banco financia activos, el banco no financia buenas intenciones. Los fondos de inversiones compran activos, no compran los indicadores de un reporte de sostenibilidad. Entonces, quiero compartir, un momento para compartir la presentación. Sí que tengo tiempo, me quedan 2 minutos, no puede ser. Ok, espero que puedan ver mi pantalla. ¿Sí la ven? Entonces, los mercados de capital funcionan alrededor de una pregunta que es muy simple, ¿no? El mercado va a decir, este proyecto tiene un flujo de caja que es identificable, jurídicamente apropiable y predecible, que pueda permitir cuantificar los riesgos que respaldan al capital, ¿no? Entonces, si vamos, por ejemplo, a un ejemplo de Ecuador, la semana pasada dimos el premio a la sostenibilidad en Ecuador y este fue el proyecto que ganó. Ellos cerraron 175 mecheros, están aprovechando 11.300 metros cúbicos pies cúbicos de gas, reducieron las emisiones casi más de 700.000 toneladas de CO2, ahorraron con el uso del diésel. Por supuesto, redujeron los impactos ambientales, menos emisiones al aire, menos riesgo de salud de las comunidades, menos pérdidas económicas por ventear, ¿no? Es maravilloso el proyecto, pero ¿quién compra que seas más eficiente o quién compra que el aire esté más limpio? No es vendible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este proyecto y, por ejemplo, un parque solar? El parque solar tiene electricidad, la vende, tiene ingresos. Existe un Power Purchase Agreement desde que lo diseñan. Tiene un flujo de caja, tiene project finance, tiene deudas, tiene equity. Entonces, este es un proyecto que es vendible, este otro no. Cuando los comparamos, el petrolero tiene un alto valor económico, ambiental y social, pero no hay flujo de caja. Entonces, al final es solamente un beneficio como una externalidad positiva. En cambio, el otro sí es un activo financiero que todo el mundo quiere comprar. Por eso la mayoría de los bonos verdes y todos se van hacia las renovables. La otra pregunta es, ¿qué país está más cerca de resolver esta cuestión? Bueno, depende, porque si habláramos en general,
podríamos decir que Chile estaría en primer lugar. ¿Por qué? Porque Chile posee un ecosistema financiero que es muy completo en América Latina. Ellos convierten los objetivos ambientales en instrumentos financieros de mercado, gracias a una estrategia que es soberana y que integra los bonos verdes, los bonos sociales, los Sustainability Linked Bonds, los SLB que se llaman ahora, y también con indicadores climáticos y también tiene el primer bono soberano del mundo vinculado a la biodiversidad. Perdón. Sin embargo, si hablamos del sector petrolero, tenemos que decir que es Brasil. No porque tenga mejores proyectos ambientales, sino porque posee un ecosistema financiero desarrollado para comenzar a convertir los activos ambientales y sociales en instrumentos de mercado. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil es inmenso, es el mejor de Latinoamérica. Tienen tienen fondos institucionales, tienen mercados para sostenibilidad y Petrobras es muy fuerte y ya está emitiendo también bonos de deuda sostenible. Muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias, Maritza. Ahora, incluso cuando existen proyectos interesantes y experiencias valiosas, sigue existiendo una pregunta crítica, que es ¿qué hace que una evidencia sea suficientemente sólida para ser tomada en serio por quienes evalúan riesgos o asignan recursos? Para abordar esta dimensión, doy la palabra a Arturo Caballero. Primero, Arturo Caballero es CEO de A2G Sostenibilidad y Cambio Climático, abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental, Gestión Ambiental Empresarial, Energías Renovables y Finanzas Sostenibles en España. Cuenta con amplia experiencia en sostenibilidad corporativa, inversiones responsables, mercados ambientales y financiamiento verde, así como en el diseño e implementación de estrategias empresariales vinculadas a cambio climático y desarrollo sostenible. Arturo aportará la perspectiva sobre métricas, credibilidad y sobre las condiciones necesarias para que la evidencia generada por estos procesos sea útil para la toma de decisiones. Arturo, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Roxana, y gracias a Gaia por la invitación. Estaba pensando a ver cómo arrancar con esto, porque primero que del arranque, digamos, la pregunta que se hace no es sencilla, ¿no? Porque yo estoy un poco sesgado pues a la parte más ambiental y dentro de la parte ambiental a la parte climática, que es el trabajo que hacemos en A2G ya hace 19 años. En el 2007, cuando se crea A2G, el mundo estaba recibiendo este nuevo mercado, ¿no? Este mercado de carbono del cual ha hablado también Alex en su presentación y Maritza se han referido, digamos, a esta meta que tenemos, aunque indirectamente, de reducir emisiones de la atmósfera. ¿No? Tenemos una tarea como humanidad, y esa tarea, pues, parte son responsables del Estado, parte son responsables las empresas. El Perú tiene una contribución nacional que cumplir. Tenemos que reducir las emisiones al 2035 aproximadamente el 40% de las emisiones. Entonces, si ya comenzamos a hablar sobre sostenibilidad en sectores como hidrocarburos y energía generada por hidrocarburos, ya estamos hablando de un tema en el que hay una contraposición, ¿no? O sea, por un lado se tiene que reducir emisiones y por el otro lado el generar mayor cantidad de hidrocarburos a la atmósfera, o el de la quema de los hidrocarburos a la atmósfera es justamente lo que parte de nosotros necesita evitar. Entonces es un tema que efectivamente desde el inicio ya de por sí trae nos hace pensar, digamos, en algunas cosas. A ver, son dos las preguntas, ¿no? Una es sobre métricas y estándares. Entonces,
Y ahí, después seguramente David, ya que es el financiero del grupo de expositores, seguramente se explaya un poco más, pero yo lo que quería decir es que en esta experiencia, digamos, de estos 19 años de recorrido, una de las cosas que hemos visto es cómo ha evolucionado el tema de cambio climático y de sostenibilidad, sobre todo hoy día que se ha prestado mucho más interés, pero ese interés que le prestan las empresas es porque han visto de que esto es un riesgo, ¿no? Y ahí incluyo lo social, aunque no soy experto en el tema, pero hoy día cualquier inversionista, sea la banca, un fondo de inversión, lo que sea, incluso una multilateral, ¿no? Al momento de hacer alguna inversión en cualquier empresa, no solamente en el sector hidrocarburos de energía, una de las cosas que te pide es información, ¿no? Pero ya no es la información que solicitaban, esta información financiera, de qué tal está la empresa, si está en rojo, si está en azul, cómo van los pagos, cómo está en el mercado, sino es esta información extrafinanciera que hoy día se conoce como esta información ASG, ¿no? En inglés ESG, lo ambiental, lo social y la parte de gobernanza que tienen que tener las empresas, que tienen que mostrar las empresas para que al final puedan tomar los inversionistas una mejor decisión. Y ahí es donde yo creo que se involucra el tema de métricas y estándares, porque para ser atractiva un determinado proyecto en una empresa o una empresa en general, lo que necesita es tener esta información y tenerla de una manera, ¿no es cierto?, estandarizada, con una métrica también estandarizada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en A2G, hacemos mucha métrica, ¿no? Hacemos, por ejemplo, el cálculo de las huellas de carbono de casi todas las empresas. Y en el sector hidrocarburos y energía las hemos hecho de casi todas las empresas que trabajan acá. Y les hacemos su huella y los acompañamos a que reduzcan. Y esas métricas están justamente estandarizadas. Hay ISOs para esto que tienen que cumplir. Entonces, eso es importante porque a la hora de la hora, pues cualquier dice mi huella y a la hora de la hora presenta cualquier número. Entonces, eso es una de las cosas importantes cuando preguntas sobre qué métrica y estándar se necesita como para poder, yo creo que ya existen las métricas y los estándares globales, ¿no? Lo que hay que hacer es cumplirlos porque cada vez más lo que está pasando en el mercado es de que las empresas que quieren invertir en un determinado proyecto, en un determinado sector, piden esta información, por lo tanto hay que tenerlo y hay que ceñirnos en estos estándares y métricas que ya existen y que son globales. Y luego, dos cosas que son claves para este tema, que por un lado existe toda la parte de estos requisitos que al final se generan también en métricas y KPIs que son lo regulado por el Estado. Entonces, ya ahí no hay mucho que hacer. Tú tienes los IGA, los estudios de impacto ambiental, todos los instrumentos de gestión ambiental que tienes que cumplir. Y eso es parte de la información que tú entregas. Aparte de eso, tienes la parte voluntaria, que hoy día el que rige la parte voluntaria, como siempre, es el mercado. Y es el mercado el que está produciendo estos cambios en donde hoy muchos de los fondos con los que nosotros trabajamos afuera o que están relacionados de alguna manera con el tema de sostenibilidad, ya evitan financiar proyectos de hidrocarburos, ¿no? O sea, un proyecto de petróleo, por ejemplo, puede verse hoy día ya como un activo varado en algunas circunscripciones. Entonces, y ahí paso rápidamente a la segunda pregunta, que era estos reportes de sostenibilidad, ¿no? ¿Para qué sirven al final entonces los reportes de sostenibilidad o qué tienen que tener para su credibilidad? Bueno, parecido a lo que he mencionado en el tema de estándares y métrica. Estos reportes, existen ciertos estándares que uno tiene que seguir,
¿no? Y estos reportes deben ser verificados por una tercera parte, que al final lo que dice este verificador no da la garantía de que lo que está diciendo la empresa es lo que es lo real. Y por otro lado, no solamente la parte de la verificación, sino que este reporte creíble, confiable, esté publicitado, porque muchas de la información que se solicita es buscada públicamente, más que tocarle la puerta a la empresa y que le dé la información. Entonces, también la parte de publicidad, la parte de hacer que este reporte sea confiable, se basa también en hacerlo público. Eso por ahora, Rox. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Desde esa perspectiva, invito ahora a David García a compartir la visión del sector financiero. David García es gerente de finanzas para el futuro de Credit Corp, es ingeniero físico por la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene un MBA por la Universidad de Piura con especialización en estrategias de cambio climático desarrolladas junto al Instituto de Estrategias Ambientales Globales de Japón. Cuenta con más de 20 años de experiencia en sostenibilidad corporativa y finanzas sostenibles, liderando actualmente iniciativas relacionadas con la integración de criterios ambientales y climáticos en el principal holding financiero del Perú, con operaciones en Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Estados Unidos. David, cuéntanos qué evalúa Credit Corp de un proyecto ambiental o social para que califique en una decisión positiva de financiamiento y qué es lo que hace que un proyecto no califique independientemente de su impacto ambiental o social. Hola a todos, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a estar en este distinguido panel. Bueno, hay algo que Maritza ya mencionó, ¿no? Ya adelantó uno, pues porque más allá de lo ambiental, vayamos por la base y como cualquier otra operación crediticia, pues hay que evaluar la capacidad del cliente digamos, rendir, ¿no? Las cuentas y su capacidad, digamos, de liquidez, el ingreso, ¿no? Los ingresos futuros, el flujo de caja del proyecto, entre otras cosas, son cosas que un proyecto ambiental y social, pues también tiene que cumplirlas, ¿no? Porque, digamos que lo ambiental y social es una capa adicional que se construye sobre la operación propiamente, ¿no? Financiera. Ya hablando un poco de lo adicional, pues para que pueda ser considerado un proyecto de finanzas sostenibles. Como Maritza bien también lo mencionaba, existen instrumentos, ¿no? Usualmente establecidos en el contexto de países, ¿no? Esto nace en la Unión Europea, pero que ya hay varios países, ¿no? Varias naciones en Latinoamérica que establecen las taxonomías verdes. En Perú no existe una taxonomía verde todavía aprobada, pero sí hay un desarrollo que, bueno, ya tiene varios años, esperemos que pronto pueda concretarse, y ante eso, instituciones como las subsidiarias de Credit Corp, pero también otras, pues optan por establecer sus propios instrumentos, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, construir una taxonomía propia y al mismo tiempo instrumentos complementarios, como los marcos de financiamiento sostenible. Los marcos de financiamiento sostenible son instrumentos parecidos a las taxonomías que nos permite dar una señal al mercado de qué consideramos nosotros sostenible o no. Y esto, en la práctica, lo que se ve es como una lista de categorías, ¿no? Por sectores, con actividades, ¿no? Que puedan ser consideradas de impacto positivo ambiental y social, para más o menos tener en blanco y negro qué consideramos algo que tiene un impacto positivo o no. Por supuesto, la lista no puede ser infinita y tiene que ser como acotada, y eso también está ligado pues al cumplimiento de ciertos requisitos y en algunos casos umbrales, ¿no? Y hablando con ejemplos, podríamos decir, por ejemplo, que energía limpia, ¿no? Energía renovable es algo que cumple sin tanto pensar y de hecho está establecido de esa manera para ciertas tecnologías. Pero si hablamos, por ejemplo, de hidroelectricidad, pues hay que tener ciertos cuidados con las operaciones que tienen represas a partir de cierto tamaño.
Y pasa lo mismo con distintas categorías, ¿no? Eficiencia energética, edificios verdes, agricultura sostenible, reforestación, y también con foco en lo ambiental, porque es mi expertise, ¿no? ¿no? El tema de agua, recurso hídrico, entre muchas otras cosas, ¿no? Eh, Hay un gran trabajo de estandarizar esto, ¿no? Y un poco también por algo que comentaba Arturo, ¿no? Tiene que estar muy, digamos, establecido y estandarizado qué cosa es lo que consideramos en cada una de estas categorías, y si los proyectos lo cumplen, pues esto puede, pues, tener una luz verde de ser considerado un préstamo verde. O también social. Por ejemplo, son aspectos como empresas o microempresas o pequeñas empresas lideradas por mujeres, o microempresas debajo de cierto nivel de ingresos, entre muchos ejemplos. El reto, por supuesto, está en la estandarización, y va un poco en línea con la segunda pregunta: ¿qué hace que no califique? Ya, primero vayamos con una operación normal. Por supuesto, tenemos que ver la parte financiera de la operación y del cliente, pero luego también lo ambiental y social nos empieza a plantear algunos candados adicionales en la medida que vamos madurando nuestra gestión de riesgos, ¿ya? Y, por ejemplo, también dentro de lo que consideramos finanzas sostenibles, las instituciones financieras empiezan a poner ciertas exclusiones, ¿ya? Y más allá de la capacidad financiera de un cliente, si tú caes en algún tipo de categoría negra, por decirlo así, o mejor dicho, prohibida, ¿ya? Y estas listas de exclusión nosotros la tenemos, por ejemplo, para temas de pornografía, trabajo infantil, temas de apuestas, e inclusive algún tema ambiental ya tenemos ahí, como por ejemplo carbón mineral para generar electricidad a la red. Esta es parte de nuestra lista de exclusión. Pero más allá de eso, para que ya una operación además pueda considerarse verde, pues necesita pues tener la documentación, ¿no? Si es que no tiene un certificado, y eso es un poco lo que quería conectar, muchas veces cómo demuestras el cumplimiento pues de la taxonomía. Si tú tienes que encargarle a un consultor que haga una revisión de la operación, estamos matando el caso de finanzas sostenibles, porque los costos de transacción por cada operación se van a ir acumulando. Y, y, digamos, matas un poquito la oportunidad, ¿no? ¿Qué oportunidad tendríamos luego de dar una tasa preferencial, si es que puede darse, entre muchas otras cosas, si es que todo se nos va a ir en costos de transacción? Un caso de éxito es cuando ya existen certificaciones adoptadas por el mercado que facilitan y estandarizan un poco la revisión de esas operaciones. Un caso muy particular es temas de edificios verdes o edificaciones verdes. Ya vienen con los certificados y ya es más sencillo de evaluar, ¿no? Casos de agricultura sostenible, ya hay certificaciones. Temas de reforestación o conservación, ya existen certificaciones. Manejo adecuado, responsable, digamos, de temas hídricos, también ya existen certificaciones. Eso lo facilita. Cuando no existen, pues hay que darle un doble clic. Y si a veces es un tema muy complejo o zona muy gris, pues tenemos que invertir, ¿no? Mayor recurso, y hay que ver quién lo invierte, ¿no? Si lo invierte la institución financiera como parte de su despliegue, ¿no? De este frente de finanzas sostenibles, pues algo que se lo empezamos a pedir al cliente. Si no lo puede demostrar, pues justamente es algo donde hay que encontrar todavía esa solución, ¿ya? Y esa solución también a veces la vemos en la medida que las empresas van madurando, ¿no? Va madurando su abordaje de la sostenibilidad, su reportería, sus políticas, y por qué no también con la entrada de los estándares que se mencionaban, como las NIF, S1, S2, en la medida de que esto en el futuro abarque, pues, de manera amplia, y eso se espera en Perú, una cantidad grande de empresas que empiecen a
tener métricas de sostenibilidad más finas, probablemente sea más sencillo que desde ellas demuestren impacto positivo. Eso. Gracias, David. No sé si hay tiempo todavía para las preguntas del público, si las hubiera, Ronald. Sí, quizás una reflexión final, Roxana. Ok, perfecto. Entonces sigo con el cierre. Ujú. Directamente, aunque teníamos una pregunta final que quizás la podemos lanzar un minuto como el cierre de despedida de Arturo, de David y de Alex para el contexto peruano. Si podemos decir, cerrar la conversación con una última pregunta, está orientada hasta el momento hemos hablado básicamente de barreras, de evidencia, de financiamiento, de experiencias, ¿no? Pero si tuvieran ustedes que identificar una sola condición que debería cambiar, que deberíamos acelerar para que el Perú durante los próximos 2 años acelere estas experiencias y dejen de ser casos aislados, ¿cuál sería? Quizás empezamos con David, luego Arturo y luego Alex. Bueno, yo, quizás hay ideas, ¿no? Hay varias. Una es, creo que es bueno que hayan ciertos incentivos para ciertas tecnologías, ciertos sectores que puedan facilitar, digamos, que su transición a economías más ambientalmente sostenibles, ¿no? Y eso facilite las inversiones. En la medida que eso ocurra, va a ser mucho más sencillo por la escala, ¿no? Por la oportunidad ¿no? del mercado potencial de abordarlo. Actualmente, sí, teóricamente hay una oportunidad verde para el sector financiero, pero cuando estamos en el día a día es todavía algo, es una etapa temprana, ¿ya? En el día a día la vivimos así. Y lo otro es, pues en la medida que haya cierto acompañamiento de la regulación, pero sí, no me gusta decir la regulación, así que venga y obligue a todo el mundo a decarbonizar, porque sabemos que eso no funciona en nuestras economías, sino que tenga una regulación pues, que acompañe la maduración de las empresas, que sea progresiva. Por ejemplo, la entrada de las normas de contabilidad S1 y S2 sean lo suficientemente faseadas y graduales que permitan a las empresas adaptarse. Y si eso funciona, pues cada vez más empresas van a poder tener una comunicación a los mercados de KPIs, indicadores, de proyectos mucho más fina, lo cual nos va a permitir tener acceso a mejor información para crear productos y servicios verdes desde el sector financiero. Eso por mi lado. Gracias, David. Arturo. Muchos dicen que la sostenibilidad o los productos, los servicios, las empresas que están cada vez más vinculadas a esta visión, pronto van a ser el estándar. O sea, yo espero eso, pero la verdad no creo que se dé en un futuro muy cercano. Entonces, creo que es lo mismo que dice David, ¿no? Yo más bien confío, se va a tener que regular, o sea, así como está pasando en el resto del mundo, la regulación viene. Lo que se tiene que hacer en el Perú sí es dar un tiempo para acomodarse y buscar ciertos incentivos, ¿no? Porque, claro, no somos un país ya desarrollado, necesitamos desarrollarnos, necesitamos crecer en la industria y eso puede ser un hándicap para nosotros si al final vienen regulaciones muy complejas que tenemos que cubrir como parte del sector privado. Gracias, Arturo. Alex. Sí, muchas gracias. Yo pienso que así como se estableció los índices de nocividad para los diversos combustibles, considerando como uno al gas natural, creo que el bio-GNL podría también tener un índice, digamos, mucho menor,
neutral de repente. Ese es uno. Y el otro también que puede implementarse es que el GNL para el sector transporte tenga un porcentaje mínimo, para empezar, de biogNL, ¿no? Esas dos medidas creo que pueden gatillar este tipo de proyectos que siga avanzando, ¿no? Este va a ser el primer proyecto con el biogás de Redondos, pero esto se puede replicar a nivel nacional. Es una forma de economía circular y de descarbonización a la vez, en simultáneo, y de generación de riqueza a nivel nacional, distribuida. Perfecto, Alex. Muchísimas gracias a los cuatro. Muchísimas gracias, Maritza, Alex, Arturo y David. En realidad, muy interesante el panel, muy retador, muy amplio. Y sobre todo, yo creo que hemos empezado con una pregunta muy abierta y el panel de alguna forma la ha aterrizado, ¿no? No basta que un proyecto ambiental, por más exitoso, técnicamente bancable, como el de Alex, el de BioGNL, no basta que sea bueno, sino que debe ser estructurable, medible, verificable, legible para el capital, ¿no? El hilo común, yo diría que entre los cuatro panelistas, con toda la amplitud también que ellos han abarcado, sería que tenemos que pasar por filtros, ¿no? Para que estos filtros lleguen a ser, estas obligaciones, estas actividades pasen a estar dentro del ecosistema financiero, que es la meta, ¿no? Pasen a tener, para eso es fundamental nuevamente la métrica verificable y la capacidad demostrada de pago, ¿no? Eso es fundamental, sobre todo desde la óptica de Credit Corp. La palabra clave ya no sería sostenibilidad, creo que también es un punto claro, ¿no? Sino en realidad es cómo esa sostenibilidad se traduce a métrica financiera, a materialidad financiera. Y el panel también creo que ha mostrado entre los varios límites estructurales y el avance lento que hemos tenido, quizás el límite también es que no todo impacto ambiental y social y no todo proyecto puede convertirse en activo, ¿no? No todo, no por más que, como decía Maritza, ¿quién me paga por la calidad del aire que se ha mejorado, ¿no? Puede tener los proyectos un valor enorme, pero aún así pueden no tener precio. Es una maduración que estamos, como les comentaba en la presentación, avanzando en diferentes frentes, ¿no? Yo ahí rescataría también quizás de Maritza, que los proyectos nuevamente pueden tener este valor y cómo los diferentes países están dando diferente contexto y avance, cosa que también de repente David nos decía que todavía nosotros estamos avanzando un poco lento en relación a si ya hay taxonomía y otros aspectos, por ejemplo, no tenemos mercados regulados como los avances que está teniendo Colombia o Chile, ¿no? En Arturo creo que su respuesta fue bastante amplia, creo que compartimos el sueño, Arturo, y creo que el enfoque que diste en reportes es claro, ¿no? Y yo sería un poco ambiciosa o no sé si atrevida en decir que la era de los reportes en sí pues ya acabó, ¿no? En realidad ya no es, ya el reporte per se no agrega valor, no reduce riesgos, no asegura continuidad. Tenemos que avanzar en otros blancos, sobre todo los que mostré al principio, que todavía hay bastante camino por recorrer, ¿no? Y bueno, y David fue muy explícito, yo creo, en decir que el tema de que lo ambiental y social son capas que ellos evalúan, pero que no reemplazan, obviamente, la lógica financiera, y por eso es la necesidad de seguir madurando en esta línea, ¿no? Entonces, yo creo que este es un primer aporte, como dijo Ronald al inicio, es una serie de artículos, una serie de webinars, una serie de aprendizaje que está liderando Ronald con SP Gaia para poder tener respuestas que sirvan a la industria a dejar de pensar o de desperdiciar valor
con estos proyectos ambientales y sociales y dejar de verlos como costos hundidos, sino que justamente tenemos que avanzar hacia la conversión a activos en los diferentes estadios, características y requerimientos que tienen para lograr no solo la bancabilidad, sino también la reducción de riesgos, el due diligence mucho más maduro, etcétera, ¿no? Entonces, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a los que se han unido por compartir este tiempo con nosotros y la amplitud de este tema. Los invitamos a hacernos preguntas y sobre todo doy paso ahora a Ronald Egusquiza para las palabras finales. Adelante, por favor, Ronald. Para conectar. Ok. Gracias, Roxana, a cada uno de los panelistas, Marixa, David, Arturo, Alex. Realmente este tema nos da para mucho más y es muy retador. Sin embargo, yo quiero terminar con optimismo, o, optimismo en que vamos a seguir esta ruta promoviendo los proyectos de sostenibilidad. En esta vista, si están viendo mi pantalla, quería yo resaltar la ceremonia de Premio de Sostenibilidad que tuvimos el 18 de junio, donde tuvimos más de 28 proyectos y 5 ganadores, pero muchos de ellos realmente merecen ser premiados. Y quería anunciar yo que en estos momentos ya se ha llegado a fijar la fecha del 2 de septiembre. Vamos a tener un evento presencial donde vamos a exponer los proyectos que han participado en estos premios de sostenibilidad como parte de la secuencia, como dice Roxana, de exponer todos los proyectos que en su momento puedan ser financiables en cada caso. Sin más, les agradecemos la participación de todos ustedes y nos despedimos esperando que participen en una siguiente actividad de Gaia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ronald Egusquiza. Y antes de despedirnos, queremos agradecer también a nuestro aliado estratégico por la difusión de este webinar, la ESPI UNAP, capítulo estudiantil ESPI Universidad de la Amazonía Peruana, así como a los Young Professional Gaia por el apoyo en la difusión de este evento. Asimismo, queremos agradecer a la revista Energiminas y a la revista El Gas Noticias por su valioso apoyo en la difusión de este webinar. A nombre de Gaia ESPI Perú, capítulo de sostenibilidad de la ESPI sección Lima, agradecemos la asistencia de toda nuestra audiencia. Cualquier consulta o pregunta adicional pueden hacerla al correo premios@gaiaperú.gmail.com. Les deseamos una buena noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Muchas.